Políticos de nuestro país. ¿Qué exigen hoy los ciudadanos? Usted también puede participar usando la etiqueta Argumentos Ciudadanos a nuestras cuentas en redes sociales, @argumentos_gb en Twitter, @argumentosgb en Instagram. En nuestro primer bloque de este programa estaremos conversando con Ricardo Cusano, él es expresidente de Fede Cámaras y miembro del Foro Cívico de Venezuela. Pues el Foro Cívico durante estos días pues también se ha pronunciado a favor de que ese acuerdo social que fue anunciado en los diálogos de México pues pueda tener un pronto cumplimiento en favor de los venezolanos. Le damos la bienvenida al señor Ricardo. Bienvenido a Argumentos nuevamente. Rosa, como siempre un placer venir al programa y sobre todo en el Trascámara, que es la Venezuela que se vive, Magallaneros contra Leones y después aquí está una magallanera, por eso empezamos con esta alegría. Aquí está Peretti en la cámara 3, Víctor en la cámara 1 y no estamos viendo la cámara 2. Porque ahí está uno de los leones. Bueno, aquí estamos con esa alegría de estos días de diciembre, de nuestra temporada de béisbol y también celebrando que Argentina, en representación de Latinoamérica, pasó también al final de esta Copa del Mundo. Bienvenido, Ricardo. Gracias. Nuevamente con esta alegría de estos días de diciembre. Seguro. Alegría que contrasta también con temas que hay de preocupación en nuestro país, el tema económico sobre todo. La última semana, pues, nuevamente se despertó esa ansiedad entre los venezolanos, dada esa devaluación de nuestra moneda. Al día de hoy, bueno, el cambio nuevamente baja un poco. Sin embargo, todos los trabajadores en nuestro país mantienen siempre esa preocupación constante. Un salario mínimo muy bajo, el más bajo de América Latina, una canasta básica que cada día aumenta, su precio además en dólares. Entonces, bueno, son elementos por los cuales los ciudadanos hoy quieren también levantar su voz y exigir que los políticos a través del diálogo pues den respuestas urgentes. Sin duda alguna, Rosa. A ver, 2022 ha sido un año, digamos, de momentos cumbres en términos de lo que ha sido la conflictividad política, que pareciera que ha bajado y que bueno, que se lograron los espacios de negociación y esos espacios empezaron a dar unos resultados, pero unos resultados que no se están todavía materializando en la cotidianidad del ciudadano, ¿no? Y creo que ahí es donde hay que hacer un llamado y un énfasis a que esto en definitiva comience a traer soluciones en temas como la salud, como la educación, como por ejemplo los temas de servicios públicos, electricidad. Pero en paralelo, eso es una mesa que debe ampliar los temas. Y la política en líneas generales, no solo las dos partes que de una u otra forma van a esa mesa de negociación, la política transversalmente tiene que empezar no solo a discutir, sino a poner sobre la mesa las propuestas de cómo hacer para rescatar el salario del venezolano, cómo hacer para que una persona que tenga, ¿cuántos años tiene el canal? 28 cumplió. 28 años, que un trabajador de Globovisión que tiene 28 años aquí en el canal, el día que decida irse a su casa o buscar un nuevo trabajo, no se vaya con una liquidación que no llega absolutamente para nada, que no le va a satisfacer los 28 años. ¿Y eso por qué? Porque la estructura que rige el proceso del trabajo es una estructura que ya está vieja, que no está adecuada a la modernidad. Pero a eso súmale los temas económicos. Una Venezuela que ya sabemos el proceso que vivió de 7 años de contracción económica, que ya sabemos de esos 7 años, además súmale el proceso de sancionatorio, que la gente dirá, bueno, no afectó, claro que afectó. Un país que está regido principalmente por los ingresos petroleros. Esperemos que eso no se vuelva a constituir como el modelo de desarrollo. Pero además, eso fue lo que vivimos. Eso súmale que el Estado es omnipresente y es monopolio en temas como la electricidad, en temas como el agua. Sí. Entonces, si no tienes los ingresos, no tienes cómo atacar esas instancias. Y además, en una economía petrolera, donde no hay diversificación de la economía, el Estado interviene con dólares en el mercado cambiario para sostener una paridad, un equilibrio. Si no tienes los ingresos, no puedes cómo hacerlo. Más allá del modelo equivocado, la realidad es que las herramientas para mantener el modelo tampoco las tienen en este momento. Bueno, pero es que todavía, Rosa, no hemos oído a ninguno de los actores de la política decir cómo van a solucionar esto. No en este momento. No inyectándole dólares al sistema. Solemos escuchar críticas de lado y lado, correcto, pues responsabilizando siempre a un tercero a las sanciones por parte del gobierno, ese es el argumento, y por parte de otros sectores que culpan también al gobierno por sus malas políticas económica.
por sus malas políticas, pero en sí, ¿cuáles son las propuestas entonces para poder dar respuesta a todos los ciudadanos que exigen un salario justo, que además es lo constitucional, lo establece nuestra Constitución, que al menos cubra la canasta básica, pero nuestro salario está muy lejos de llegar al precio de la canasta, que está por encima de los $400, el salario mínimo venezolano? Pero eso es un tema de discusión para un proceso de negociación como el que tenemos actualmente. Y eso es un proceso que tiene que escuchar, por ejemplo, a las academias en términos económicos para que hagan sus planteamientos, a las estructuras sindicales que desde la visión del trabajador seguramente tienen algo que aportar. Ahora, las respuestas que ha dado el Ejecutivo hasta el momento, en estos días pues leíamos en la prensa y también el anuncio del diputado Jesús Farías, de la Comisión también de Economía de la Asamblea Nacional, y él anunciaba nuevamente el tema de control de precios para evitar la especulación en los productos. Ahora, estas medidas de control, pues ya también sabemos lo que en el pasado han originado o en qué se han traducido, pero también la población espera unos precios que también sean justos, porque no se entiende cómo pueden aumentar los precios en dólares en nuestro país. Mira, lamentablemente Venezuela está sometida a unas estructuras, el sector privado le ha tocado tomar riendas de las ausencias donde el Estado no existe, es decir, contratar seguridad, es decir, no hay crédito, no hay capacidad crediticia, los riesgos los asume quien compra la mercancía o quien la transforma, después tienes los problemas, bueno, que ya sabemos estructurales de luz, electricidad, de agua, en fin, todas esas variables, más la voracidad fiscal que existe, que bueno, que pareciera que hay una intención de ordenarla, pero no termina de ordenar. Todo eso al final, más las incertidumbres políticas, la falta de certidumbre, de saber cuál es el modelo de desarrollo que nos va a sacar de esta constante inflación, de este constante deterioro del salario venezolano. Todas esas incertidumbres se ven al final reflejadas en el precio de cualquier bien o servicio que el venezolano consume, en detrimento del poder adquisitivo de la moneda. Y ese es otro tema, el famoso tema de la moneda. Hoy la economía, transaccionalmente, la gente mayoritariamente prefiere tener $1 en el bolsillo que tener un bolívar. Eso es una realidad. El tema es que ahora tampoco se puede ahorrar en dólares. Correcto, lamentable. Decía, voy a ahorrar en dólares. Sí, claro que es lamentable que tú hayas perdido la capacidad de compra de tu moneda. Pero bueno, eso es una realidad que nos toca vivir y ahora tenemos que enfrentarla. Bueno, ¿qué ha pasado? Se le ha colocado más trabas al uso de estas divisas, eso ha encarecido. Cuando hablamos del IGTF, para nadie es un secreto que eso no es un impuesto que va a la última transacción, suma en la cadena. En fin, son una serie de factores que lo que hacen es generar mayor incertidumbre. Y por eso esa incertidumbre tiene que ser subsanada con propuestas específicas, pero más propuestas que la sociedad abrace, que empuje, que respalde, y eso solo se hace, bueno, escuchándose, y para eso entendemos que hay un proceso de negociación. No es exclusivamente para que haya unas condiciones políticas para, bueno, ver si la elección le gusta a unos y a otros no, o en definitiva le gusta a los dos, ¿no? Ahora, en ese proceso de negociación, el Foro Cívico ha estado presente, y anteriormente también usted como presidente de Fedecámaras también tuvo un proceso de diálogos con el Ejecutivo, con la vicepresidenta Delcy Rodríguez, y en el último año se hicieron algunos cambios en lo económico por parte del gobierno de Nicolás Maduro, lo cual le generó algunas críticas dentro de sectores de la izquierda, por un lado, y por el otro, pues ha sido también calificada de insuficiente desde su punto de vista, hacia dónde se debe dirigir el gobierno nacional para tener una economía que pueda beneficiar a la población venezolana, a los empresarios, que sea de crecimiento económico productivo para todos. Lo primero es terminar de abrir, digamos, esos grifos o esas amarres que habían en la economía de cara a excesivos controles que lo que hacen es encarecer y volver más complejo el sistema económico. Eso debemos decir que en el 2022 hemos visto grandes avances, pero grandes avances que no terminan de concretarse. Si no hay concreción, por ejemplo, en el intercambio de divisas dentro del sistema cambiario venezolano, mientras eso no exista, bueno, seguirán teniendo una serie de inconvenientes. Mientras se le siga colocando una serie de impuestos a la transaccionalidad en divisas, eso lo que va es encarecer una realidad de cara al consumidor, que por cierto, consumidor somos todos, no vamos a creer que aquí los consumidores son nada más el trabajador de salario mínimo. Consumidor, tú y yo y todos los que nos están viendo, en algún momento del día vamos a una panadería, a un supermercado, a una farmacia, y se nos ve mermado el bolívar o el dólar que tenemos en el bolsillo por todas estas realidades. En definitiva, esperemos que el gobierno tome decisiones de mayor apertura, pero eso tiene que ir acompañado, Rosa. Eso no es nada más que el gobierno hoy se levantó diciendo, bueno, este es el camino a transitar. Pero eso tiene que ir acompañado también de estabilidad política, es decir, proceso de negociación. Y como último, de ingresos. Yo creo, y para ser un poquito polémico antes de cerrar el bloque, porque veo que ya se están llamando de control. Ya tenemos que ir a la pausa. Yo creo que llegó el momento de que el proceso sancionatorio general
de la parte del desarrollo económico del país, bueno, en definitiva que la comunidad internacional termine de quitar eso, a cambio de lo que tenga que ser a cambio, pero que sea ya definitivo, porque no podemos seguir en estas condiciones. Y con el tema de las sanciones, nosotros nos vamos a la pausa y al regreso lo vamos a seguir ahondando, porque el tema de los diálogos de México, pues